¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en su programa Hablando Derecho a través de Radio Mix Valle. ¿Qué tal, licenciado Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un gusto volver a transmitir en estas instalaciones. Gracias, licenciado. Amigos. ¿Qué crees? Que hoy tenemos un programa bien interesante, como es costumbre, ¿no? En este espacio. Es un tema que nos atañe a muchos ciudadanos, sobre todo cuando ya tenemos la oportunidad de tener un patrimonio. Y esto es darle seguridad ante un notario. Claro. Y vamos a ver ese tema. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante, muy amplio. Hay muchas dudas, irregularidades dentro del mercado inmobiliario. Toda aquella persona que tiene oportunidad de hacerse de un bien inmueble como casa habitación debe de saber todo esto que vamos a platicar el día de hoy, porque es importante. Creo que es por excelencia la base del patrimonio que tiene una familia, ¿no? Vamos a platicar todos los aspectos que se deben de tomar en cuenta al adquirir una casa habitación, los trámites, requisitos, para evitar algún fraude, algún detrimento de ese patrimonio, problemas principalmente al comprar sobre algún todo bien eso, inmueble. ¿Verdad? Que evitar conflictos, sí. Porque sí necesitamos establecer en este programa que el único instrumento legal que existe para darle seguridad y legalidad a una propiedad es únicamente la escritura. La escritura pública, el título sí. propio. O sea, realmente si ustedes amigos quieren algún día heredar, vender, transmitir una propiedad, no pueden si no cuentan con una escritura pública. Hay desafortunadamente en nuestra sociedad mucho tabú, prejuicios, creencias más bien, ¿no? Creencias de que pues mediante un contrato a veces hasta privado, ¿no? Muchas veces nos han llegado al despacho incluso con hojitas de cuaderno de alguien que suscribió un contrato, ¿no? De que les vendieron un terreno, les vendieron una casa y la verdad es que eso no les da seguridad jurídica. La seguridad patrimonial se adquiere única y solamente mediante escritura pública. Esto obviamente tiene que estar registrado en el registro de inmuebles, en el registro público, y pues el principal incentivo, yo creo que como ciudadanos y como personas que debe de haber para no tener conflictos y tener una seguridad en cuanto a nuestro patrimonio, también es evitar conflictos, ¿no? Es correcto. Con la familia, sobre todo, porque muchas veces cuando desafortunadamente llega a faltar el titular de la propiedad y que desafortunadamente no hay un testamento, pues la propiedad queda así al aire. Entonces, en el mejor de los casos, al abrir una sucesión testamentaria, pues por lo menos debería de estar esa propiedad a nombre del titular, ¿no? Si es que hay herederos, si es que hay viudas, si hay personas que puedan exigir y que pretendan tener un derecho sobre esa propiedad, pues puedan abrir su juicio sucesorio testamentario o testamentario en ese caso. Correcto. Para que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, habría que empezar por el principio, dirían por ahí, ¿no? Miren, cuando tú compras algún objeto, llámese una coca, llámese una televisión, cualquier bien mueble, incluso un coche, ¿no? La ley no te exige una formalidad, basta con que tengan voluntad ambas de las partes, que el bien sea lícito y que se haga la compraventa. Ahí se liquida la compraventa. La ley en realidad no te exige una formalidad. Basta con la voluntad de ambas de las partes para que se formalice ese contrato de compraventa en ese momento. Incluso yo lo decía con un coche, ¿no? Se presume que el objeto que está dentro de la posesión de una persona es de él, pero no pasa así con los bienes inmuebles. Todos los bienes inmuebles son aquellas propiedades, predios, terrenos, casas, habitaciones, condominios, que para venderlos sí requiere una formalidad. Esta formalidad debe de constar primero un contrato de compraventa, pero también darle publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el registro público de la propiedad, tú como propietario de ese inmueble, ante la sociedad eres el dueño legítimo, que no tienes algún gravamen. Es decir, tener fe pública, ¿no? Exactamente, entonces esa es la formalidad que requiere para que una compraventa de un bien inmueble sea válida.
Incluso también para evitar conflictos, no nada más entre la familia conocida, licenciado. Tú sabes que muchas veces en el transcurso de nuestro trabajo nos hemos encontrado a veces con sorpresas, ¿no? De que claro. A veces, en el mejor de los casos, los hermanos, las viudas, los viudos, están de común acuerdo en a lo mejor una repartición, una venta de algún bien inmueble, en fin, pero desafortunadamente surgen sorpresas, a veces salen hijos de donde no sabían que existían, claro. ¿no? Entonces, a veces no hay conflictos únicamente entre hermanos, sino hasta entre medios hermanos que aparecen, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí es recomendable tener una escritura en donde realmente puedas tener acceso a poder testar, heredar de manera legal, como dice el licenciado, con fe pública. Me parece importante mencionar también que para que se lleve un trámite ante notario público, es bien importante que haya el consenso, el consentimiento de todas las partes. Es decir, sea para una sucesión, sea para una compraventa, si hay alguna donación, en fin, varios trámites que se hacen ante el notario. Es importante que no haya conflicto alguno, claro. Que realmente todas las partes estén de acuerdo en todas y cada una de los trámites, ¿no? De las cláusulas incluso. Porque en el caso contrario, licenciado, no estaríamos necesitando los servicios de un notario, claro. Sino sería ya más bien un conflicto que se tendría que llevar ante un juzgado, ¿no? Otra cosa importante, pues, son que los testamentos, pues, obviamente serán otorgados únicamente mediante notario. O sea, quiero abarcar un poquito más de lo que es únicamente la compraventa, porque son muchos los trámites notariales, ¿no? Y a veces cree la gente, incluso ligándolo con lo de la compraventa, que teniendo solamente un contrato pueden hacer la transferencia de un bien inmueble. Y no es cierto. O sea, no es así. Realmente quien quiera vender una propiedad, sea del papá, de la esposa que se murió, del marido, de quien sea, aunque creas tener todo el derecho de poder vender esa propiedad, si no cuentas con una escritura, no vas a poder venderla o no va a ser legal, y quien se arriesga a hacer un trámite de esta índole, pues la verdad es que más que un patrimonio está comprando un problema. Un problema, exacto. ¿No? Entonces sí es importante que sepan nuestros amigos que para realmente poder tener una escritura únicamente es mediante notario, o bien quien quiera heredar su patrimonio una vez teniendo escritura solamente es mediante testamento, y el testamento es únicamente mediante notario. Antes se tenía la idea de que, como salía en las películas, en las comedias, ¿no? Que alguien hacía su testamento en su recámara y ahí lo escondía en el ropero. Eso no tiene validez, amigos. Tiene muchos años que el testamento libre está derogado de nuestro Código Civil. Eso ya no existe. Realmente tiene que haber un procedimiento ante el notario en el que ustedes estipulen todas sus cláusulas, todo de lo que consta su patrimonio, porque inclusive el notario tiene la obligación de darle hacer de conocimiento al Archivo General de Notarías que existe un testamento de esta persona, ¿verdad? Sí, incluso también los notarios son muy muy cuidadosos en este tipo de trámites, porque verifican mucho que la voluntad de la persona no esté viciada. Los trámites que hemos tenido oportunidad de acompañar en el despacho, sí verifican. Lo que hace primero el notario es, a ver, la persona que tiene facultad para heredar un bien inmueble, pase sola conmigo. Así y le hace una serie de preguntas en realidad para verificar que no esté coaccionada su voluntad, que no la están amenazando ciertas personas, que no esté siendo coaccionada por los propios familiares, etcétera. En realidad el notario público, o la mayoría de los notarios públicos, sí verifican este tipo de que no exista ninguna medida de presión, ¿verdad? Correcto. Que las personas vayan a manifestar realmente lo que es su libre voluntad de lo que tienen y cómo lo quieren disponer. Ahora quiero también comentarles que existe también la posibilidad, mediante compraventa que mencionabas ante notario, el poder adquirir un bien inmueble o vender un bien inmueble a extranjeros.
porque también hay cada vez una mayor globalización en el mundo, ¿no? Y así como hay muchas personas que vienen a comprar aquí, también hay personas que de nuestro país que van a comprar a otro lugar, ¿no? Entonces, es un trámite un poquito más elaborado. Se necesita pedir como extranjeros un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una solicitud que tarda más o menos de 15 días a un mes en que se emite una respuesta, pero una vez teniendo ese permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué te piden en ese permiso como extranjero para poder comprar un bien inmueble en nuestro país? Pues primero que tengas unos antecedentes de persona, pues no conflictiva, sana, sin antecedentes penales en tu país, que estés legalizado, que no debas impuestos, que no tengas algún pendiente penal, ¿no? Por ejemplo, en tu país de origen. Esa es una persona honesta. Y bueno, pues obviamente tu identificación del país de donde provienen. Una vez saliendo ese permiso, también es importante mencionarles que hay ciertas restricciones. Por ejemplo, se puede comprar en cualquier lugar de nuestro país, menos en las colindancias de fronteras, sí, y en los que son puertos o bahías. Ajá. Esos son como pues lugares turísticos muchas veces, o lugares en donde se preserva como nuestra nación se reserva ese derecho a mantener las colindancias con otro país de manera segura, ¿no? Y soberana. Ajá. En realidad viene bastante curioso porque viene esta restricción de que los extranjeros puedan adquirir, sí, en las costas, en los márgenes, uh-huh, del territorio, uh-huh, porque anteriormente, en épocas del 1800, 1700, sí, se podría dar el riesgo que los extranjeros empezaran a ocupar ese territorio, sí, y desde ahí formalizar una conspiración dentro del territorio nacional, sí, donde ya te abarcaría pues puertos, claro, bahías. Entonces, uh-huh, por eso hay esa restricción histórica. Y en realidad habría que contemplar si es necesario todavía tenerla, pero de alguna forma pues es en pro de la seguridad nacional, soberanía, ¿verdad?, nacional. Que yo creo que fue una buena iniciativa en su momento, pero desafortunadamente, licenciado, como muchas veces hemos platicado aquí en el programa, una cosa es el deber ser y la realidad es, claro, muy diferente, ¿no? La realidad de nuestro país desde hace muchos años es que precisamente en los estados y lugares pues más bonitos de nuestro país, los principales inversionistas son extranjeros, ¿no? Pero ¿cómo le hacen para realmente, pues a lo mejor no burlar, pero sí manejar de alguna manera este tipo de restricción que aún existe en nuestro país? Y es que ellos compran mediante un fideicomiso. Sí. O sea, adquieren una propiedad por medio de una institución financiera, fiduciaria, y ellos como fiduciarios reciben los bienes de este patrimonio, ¿no? Entonces, pues siempre hay instrumentos legales como para poder adquirir un bien inmueble. Obviamente, pues la mejor de las intenciones de los notarios, pues, y sobre todo en nuestro país, pues es que el patrimonio sea para los mexicanos, ¿verdad? Pero pues en el último de los casos, si hay inversión extranjera para hacer más atractivo a nuestro país, pues bienvenido sea, pero sí se tienen que reglamentar y acatar a las disposiciones de la ley del notariado de nuestro país. Claro, uh-huh, exactamente. Hay muchas dudas, en este tema, muchas, sí, recomendaciones que nos gustaría dar sobre la compra-venta de un inmueble. La compra y venta, muchas personas tienen la oportunidad de ahorrar y comprarlo, tal vez de contado a pagos, dar una parte, dar un enganche y ir pagándolo. Principalmente esto va dirigido a este tipo de personas, porque hay personas que adquieren su crédito Infonavit. Infonavit lo que hace es darle el seguimiento y el apoyo jurídico legal, y pocas veces vemos que en realidad se formalicen problemas por la adquisición de este tipo de inmuebles a través de estos créditos, ¿no? Uh-huh. No, esto va dirigido a aquellas personas que van a formalizar una compraventa con otra persona que les está vendiendo directamente. La primera gran recomendación, y que vamos a escuchar a lo largo de este programa, creo, es: no compren si no existe título de propiedad o escritura pública.
muchas personas lo que hacen es, mira, me está vendiendo aquella persona su casa, pero dice que tiene contrato de compra-venta. Muchas personas en realidad se avientan a comprar un bien inmueble nada más con el contrato de compra-venta que esa persona realizó con otra persona que decía ser dueño de ese inmueble. La primera grande recomendación: no se metan en problemas y no compren de esa forma. Lo que necesitan para comprar en realidad una propiedad, un bien inmueble, es que esté inscrito en el registro público de la propiedad, que tenga escritura pública, título de propiedad, y que esté a nombre de la persona que dice estar vendiendo, entre muchos requisitos que tocaremos más adelante, ¿no? Corroborar esto que mencionas, licenciado, sí es de mucha importancia y no es un trámite así como que tengan que hacer el uso de servicios profesionales para eso, no. La verdad es que, como bien dices, al ser el registro público, pues hay acceso a toda la ciudadanía, y cualquier persona que se interese por comprar un bien inmueble, pues puede ir a llenar una solicitud. Realmente, a lo mejor la intención de este programa pues es mencionarles sí un poco de los trámites que se pueden hacer para, primeramente, como tú dices, tener certeza de que ese patrimonio que quieres adquirir pertenezca en realidad a esa persona que te dice vender, porque se da mucho, por ejemplo, en las sucesiones. Claro. Falta el papá, fallece la mamá, en fin, te digo, no hay testamento, se quedan con el contratito que hicieron en el siglo pasado con alguna persona que a veces también ya ni vive, y con eso quieren vender. Claro. ¿No? Entonces realmente no son las personas aptas para vender. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que, por ejemplo, uno de los hermanos, generalmente los que tienen la posesión del inmueble, son los que venden con el contrato, pero los otros hermanos abren su juicio sucesorio, claro, ¿no? Abren su juicio a falta de testamento, y obviamente, ¿qué va a pasar ahí cuando no existió una escritura para poder hacer la compraventa? Que el juzgado va a decir que quien va a tener mejor derecho es quien va a ser el propietario del inmueble, y quien tiene mejor derecho por encima de un contrato de compraventa que no fue ni notariado muchas veces, que fue entre particulares, pues es el que tiene el derecho a heredar. Claro. Y lo que hayas pagado en ese momento, pues queda al aire, ¿no? Realmente. Y no son cantidades mínimas, licenciado. La verdad es que sí se tienen que dar el tiempo de ir al registro público a buscar el antecedente registral. Es algo muy sencillo, les dan una solicitud de información, basta con que ustedes tengan el nombre de la persona que les está vendiendo y la ubicación del inmueble, ¿verdad? Claro. A un lado de esto también me gustaría acotar que también pedir el certificado de no gravamen, ¿no? Exacto. Porque puede que esa persona sí sea el legítimo dueño, que tenga posesión del inmueble, pero que ese inmueble por alguna circunstancia esté en litigio, o esté hipotecado, o esté infinidad de razones por las cuales no pueda hacer uso de ese inmueble libremente. Sí, no puede haber un negocio, no se pueda lucrar con el inmueble. Y realmente dentro de esta información que se le da al público, incluso la tecnología afortunadamente ha avanzado en el trámite administrativo del registro público, y se puede checar mediante pantallas que están a disposición del público, la escritura, porque están muchas ya digitalizadas, y ahí en la pantalla puedes ver incluso si existe este sello que mencionas de gravamen, o incluso aparece muchas veces que tuvo un gravamen, pero en algún momento pagaron la deuda y se hizo la cancelación de gravamen. Pero si no existe esa cancelación y sigue existiendo un sello de que la propiedad está grabada, obviamente pues es que sigue teniendo un adeudo, y que hay una persona o una institución que evidentemente va a cobrarse el adeudo con esa propiedad. Claro. ¿Verdad? Es importante, qué bueno que lo mencionas, y en este informe del registro público aparece todo esto. Realmente también es importante corroborar este dato ante el registro público. Y bueno, la notaría tiene la obligación también
no de dar información únicamente al registro público, licenciado, sino también puede ser no nada más de compraventa, sino de las donaciones también, ¿no? De las subdivisiones, de otro tipo de movimientos que pueden ser también aparte de la compraventa, la donación, la subdivisión y cualquier movimiento que haya acerca de un bien inmueble, el notario tiene la obligación de dar aviso al registro público y al Archivo General de Notarías. Claro. Me gustaría anotar también que sí, los trámites de alguna forma ante el notario público son onerosos, son cuantiosos, de alguna forma sí son algo considerables, ¿verdad? Primero que nada, obviamente, pues es parte de darle seguridad jurídica a tu patrimonio, ¿no? Pero también hay que desmitificar que todos estos recursos que uno le entrega al notario no son todos para el notario. Así es. Aquí en el notario público tiene que hacer varias, o sea, cobra por varios conceptos, desde trámites administrativos que, por ejemplo, tiene que mandar a pedir certificados de no gravamen, certificados de zonificación. De hecho, la mayoría del porcentaje de ese pago son impuestos que los mismos notarios pagan al gobierno, sí, simplemente por el hecho de hacer esa transferencia entre particulares. Hay un impuesto muy importante, por ejemplo, lo que vemos mucho en el despacho, por ejemplo, para las donaciones o las subdivisiones, pues es un porcentaje entre el 5 y el 10% más o menos, ¿no? Sí. Para inscribir una nueva escritura. Entonces sí son montos altos, claro, realmente altos. Pero la mayoría y la verdad es que en el área de la notaría también existen departamentos que son, por ejemplo, el departamento jurídico, hay otro área de contadores, por ejemplo, que tienen la obligación de hacer como un tipo de proyecto y hacerles diferentes propuestas, ¿no?, a las personas que tienen la necesidad de asistir a ellos, ya sea por una recomendación de cómo les conviene más transferir su propiedad, si por medio de compraventa, por medio de una donación, por medio de una subdivisión, por ejemplo. Hay diferentes contextos en cada familia, ¿no? Cada familia a veces nada más quieren vender a una tercera persona ajena a la familia, pero muchas de estas compraventas se dan entre familia. Entonces hay instrumentos notariales como la subdivisión y la donación que son muy favorables, y en el despacho lo recomendamos, claro, mucho, porque la diferencia en cuanto a costo es muy significativa y son de las oportunidades que la ley del notariado da la opción de que salgan más económicas, protegiendo el patrimonio familiar y la transferencia de los bienes entre familia. Claro que si es una compraventa pura, ahí sí se paga el porcentaje que es, ¿no?, que sí es el de los más cuantiosos, pero si es una negociación entre familias, sí hay la posibilidad de que sea un porcentaje un poco más cómodo. Entonces, lo que es la idea principal en este punto es que sepan que asistiendo a la notaría hay un departamento jurídico en donde los asesores de la notaría tienen la obligación de presentarles diferentes proyectos, propuestas de cómo podrían solucionar su problema o cumplir con sus deseos de transferencia de su inmueble de la manera pues que más les favorezca. Es correcto, sí. De hecho, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un contrato de compra-venta, formalizarlo, que es lo más recomendable, formalizarlo ante notario público, lo que les sugerimos es que acudan ante un notario público para que les desglose un presupuesto. Ellos están obligados a emitir un presupuesto donde les van a advertir qué gastos van a generar la compra de venta de este inmueble. Va desde, como le decíamos, certificados de no gravamen, certificados de zonificación, el impuesto ICR que el notario te lo cobra y lo entera, quiere decir que te lo cobra y él se lo pasa a la federación como un impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Los gastos del notario, obviamente, los honorarios. Sí, es un presupuesto que en realidad están obligados los notarios a emitir. Pide que te lo otorguen,
firma de recibido y obviamente eso es lo que te van a cobrar. Muchos dicen es que los gastos del notario son muy elevados, este notario me cobra más, este notario me cobra más. A veces lo que pasa es que dentro del presupuesto, eso es muy importante, si van a pedir este tipo de presupuestos, que incluya los gastos de honorarios del notario, porque es lo que llegan al despacho, es que este notario me cobra más, este me cobra menos, pero a veces en este tipo de presupuestos no está integrado lo que son los gastos de honorarios del notario. Un notario no puede cobrar más de lo debido, siempre hay unas tablas, unos tabuladores que exigen al notario cobrar el monto adecuado, porque incluso podría llegar a perder la patente por andar cobrando de más. Claro que esto de la patente es un permiso que ellos tienen ante el gobierno como para tener la fe pública, esa fe notarial que les permita hacer este tipo de transferencias con toda la legalidad, ¿verdad? Y bueno, una vez aprobado este presupuesto, este proyecto, ¿cómo se hace esa transferencia? Porque volvemos al punto importante, son transferencias de cantidades fuertes de dinero, y entonces pues no se pueden arriesgar en notaría, a lo mejor que se presente otra persona que prometa hacer el pago llegando a casa, o incluso no es apropiado ya en la actualidad ni en ningún momento, a lo mejor como para formalizar y cumplir con el pago de un bien inmueble, pues el día que vas a la firma andar cargando tus miles de pesos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué se hace? El día de la firma, ya una vez autorizado el proyecto, se dejan todos los documentos. Cabe mencionar que dentro de los documentos que siempre se van a pedir para poder elaborar cualquier tipo de transferencia, compraventa, donación, subdivisión, lo que sea, ante el notario, se tiene que tener el pago de los impuestos al corriente, luz, agua, predio, todos los impuestos, sobre todo el predio y el agua, son de lo más importante, que deben de estar al corriente de pago. Y bueno, el día de la firma, una vez que hayan firmado ambas partes los contratos de compraventa o de donación, se requiere que ese mismo día el comprador se dirija a una institución bancaria para solicitar un cheque de caja. En el cheque de caja se hace una transferencia a la cuenta del vendedor, ¿verdad? Obviamente sale el comprador con su cheque de caja y regresa a la notaría. Este cheque lo presenta ante el notario, pues obviamente para corroborar que él ya cumplió con su parte, que es pagar por lo que está comprando. El notario verifica obviamente la validez, la seguridad de este cheque de caja, obviamente que tenga fondos, claro, ¿verdad? Y se lo hace llegar al vendedor. Obviamente el vendedor ya recibe su cheque, puede incluso hacer el depósito a su cuenta sin que haya ningún movimiento de efectivo en ningún momento. Claro, qué importante. A mí me gustaría dar algunas recomendaciones de cuáles son los documentos, qué es lo que tenemos que tener certeza cuando nosotros vamos a comprar un bien inmueble de esta forma. Como se los mencionamos desde un principio del programa, lo más importante y la recomendación que un servidor y parte del despacho me atrevería a decir: nunca compren un bien inmueble solamente con contrato de compra-venta. El bien inmueble debe de tener título de propiedad, es decir, escritura pública. Que esta escritura pública esté a nombre de la persona que está vendiendo. El bien inmueble debe estar al corriente, como bien lo decía la licenciada, al corriente de los pagos predial, del agua, de la luz. ¿Por qué? Porque eventualmente esos problemas te los podrían dejar a ti como comprador. Un dato muy importante, que todos los datos del terreno, de la constancia del número oficial, porque por lo regular las escrituras públicas de colindancia de tal, no te dicen en realidad la calle, número tal, manzana tal. Incluso muchas nomenclaturas de las calles cambiaron a través del tiempo por el municipio. Pero debe de haber un dictamen donde haya certeza que se trata del mismo bien inmueble. Que los metros cuadrados coincidan con los de la escritura pública. Esto es muy importante porque a veces la escritura pública dice 400 metros cuadrados, pero realmente nada más son 350, 320,
¿Por qué? Porque a veces llegó una afectación, no sé, pasó una vía pública por ahí, tuvieron que afectar la vía, aquella parte tuvieron que utilizarla para tal circunstancia. Entonces verificar por qué y que haya las constancias de por qué faltan esos metros, porque como lo mencionábamos, te pueden acarrear problemas posteriormente. Identificación oficial de obviamente identificación oficial, eso es muy importante, de las partes, principalmente de la persona que te va a vender. Aquí lo comento y abro un paréntesis porque últimamente se está habiendo muchos fraudes. Hay un delito que se llama usurpación de identidad, donde incluso las personas que son vendedoras sacan o credenciales oficiales ya, ostentándose como el propietario de esa propiedad. En la escritura pública aparece un nombre, sacas incluso una identificación oficial con ese nombre, y esa persona te está vendiendo. Por eso es muy importante que todo esto lo hagas ante notario público. El notario público siempre le va a dar una validez, una certeza jurídica a lo que estás haciendo. Nunca está de más. Aquí cabe mencionar muchas personas, por tratar de ahorrarse los costos que representa una inscripción en el registro público de la propiedad, un trámite de notario público, lo dejan de lado. Tomemos en cuenta que están comprando gran parte, o sea, es un esfuerzo que tú hiciste durante, creo yo, varios años de tu vida para adquirir un bien inmueble. Entonces esto le debes de poner mucho cuidado para tener una certeza jurídica que no estás comprando algún problema. Sobre todo también, fíjate que ahorita que comentas la validez del documento de identificación, cabe mencionar que esto lo piden sobre todo los notarios ya con la ley de comprobación de identidad, para evitar el lavado de dinero, sí. Porque realmente de unos años hacia acá, pues desafortunadamente la delincuencia, el narcotráfico sobre todo, pues es la manera en que tratan de lavar su dinero, ¿no? Mediante la compra de propiedades. Entonces se tienen que ajustar a las leyes del país en cuanto a la identidad de la persona, e inclusive dentro de la notaría hacen una búsqueda, ¿verdad?, que realmente coincida la identidad de la persona. Ahora bien, por otra parte, es importante mencionarles, amigos, que incluso presentando los recibos de no adeudo, más bien de estar al corriente de los pagos tanto de predio como de agua, otro requisito que piden para compraventa y transferencia de bienes inmuebles son las constancias de no adeudo, que es independiente o es diferente de tu último pago, por ejemplo, de predio, o tu último pago de agua. No, esta es una constancia que te tiene que emitir el municipio, tanto del predio como ODAPAS en este caso, con respecto al agua. Y me parece importante mencionarlo porque al ir a solicitar estas constancias de no adeudo, uno de los requisitos para emitir estas constancias es la visita de un inspector al domicilio. Y se los mencionamos para que no tengan ninguna sorpresa al respecto, porque nos ha tocado también tener como experiencia a veces que, por ejemplo, cuando van a hacer el trámite, la inspección con respecto al agua, ¿no?, para la constancia de no adeudo de agua, pues sí, la persona tiene su comprobante de que está al corriente, ningún año ha dejado de pagar, pero cuando hace ODAPAS esta inspección al domicilio, pues resulta que hay 4 familias viviendo en el mismo terreno, sí, ¿verdad? Entonces, y la gente pues de manera inocente, a lo mejor desinteresada o sin malicia, lo dice, sí, es que aquí vive mi hijo, arriba vive la otra y así, ¿no? Entonces lo que hace ODAPAS, y es necesario que lo sepan, emite como que hay derivaciones de esa toma, y las derivaciones tienen un costo. Sí. Y incluso les preguntan, ¿y desde cuándo está construido eso? ¿Desde cuándo vive esa familia ahí? Y la gente lo dice, les digo, sin mayor temor, pues ya tiene 10 años o 15 años, ¿no? Pues desde ese tiempo hacen su presupuesto de una derivación de esa toma por tantos años y por tantas familias. Obviamente, pues eso tiene un costo que no les van a emitir
la constancia de no adeudo si no liquidan ese costo. Es correcto. Entonces es importante que lo sepan, pues ya sea para que si quieren actuar de manera legal, realmente sepan que es un costo extra lo que van a tener que pagar para obtener esa constancia de no adeudo, o bien no digan que viven más personas en su casa, que solamente es una sola toma y una sola familia. Y también con respecto a la constancia de no adeudo con respecto al predio, es algo muy similar. ¿Por qué? Porque muchas veces, amigos, manifestamos una construcción cuando empezamos a vivir, cuando tuvimos la necesidad de empezar a pagar un predio, y pues que teníamos a lo mejor un cuartito, un primer piso solamente, eso manifestamos y empezamos a pagar nuestro predio, pues con todo el anhelo de tener la seguridad jurídica, ¿verdad? De tener nuestras escrituras. Pero a veces esa casa creció, se hizo un segundo, un tercer piso, o se construyó en todo el terreno, pero nunca hicimos una actualización de esa construcción. Entonces, año con año nosotros hemos venido pagando un predio únicamente de aquella construcción que manifestamos cuando empezamos a pagar el predio. Pero cuando no hay una actualización y nosotros nos presentamos a solicitar esa constancia de no adeudo en el predial, el municipio pues tiene el mismo mecanismo, manda un inspector a la propiedad a corroborar la construcción y que realmente esté manifestado la construcción que dice en el predio. Cuando existe un excedente de construcción, obviamente pues no hay ningún problema, no hay ninguna penalización, pero sí hay una actualización de costos, ¿verdad? Entonces es un gasto extra que tienen que tener contemplado, porque también preguntan, bueno, los mismos inspectores tienen la capacidad, la pericia incluso, para determinar más o menos cuánto tiempo tiene la construcción. Sí. Porque puede decir el vendedor, no, pues lo acabo de construir, pero no, o sea, una casa realmente a lo mejor es como un cuerpo incluso, claro, ¿no? Te puedes dar cuenta de qué edad tiene, qué antigüedad tiene una construcción. Estos inspectores pues están preparados para eso, para ver incluso qué calidad de construcción hay. No paga el mismo impuesto una construcción pues simplemente de tabique, a lo mejor sin aplanar o sin mosaico o con techo de lámina, algo así, que una construcción que cuenta con losa, que cuenta con aplanados o con azulejos, o que cuenta con mármol, loseta o pisos de duela. O sea, ahí entran incluso los costos determinados, ¿no? Terminados de construcción. Y derivado de eso, pues es obviamente también el costo extra que van a cobrar para poderles emitir esa constancia de no adeudo del pago de predial. Y es importante que lo sepan, pues para que se preparen si es que no tienen actualizado su construcción, ¿verdad? Sí, eventualmente también si quieres llegar a comprar un bien inmueble, otra cosa muy importante que se nos estaba escapando, sí, es al vendedor, a la persona que te pretende vender, toda vez que ya verificaste los documentos y requisitos anteriores, su acta de matrimonio, ¿por qué es importante? Porque es importante. Muchas personas están casadas por el régimen de sociedad conyugal. A pesar de que en la escritura pública aparezca el nombre de una sola persona, pero si ella ya está casada y adquirió el inmueble durante ese matrimonio, legalmente tendría que comparecer su esposa o esposo a la firma del notario público, porque legalmente esta cierta parte del inmueble, derechos del inmueble, tiene que también ser cedidos por su pareja, en dado caso que esté casado por sociedad conyugal. Y es muy válido y comprensible esto que bien mencionas, y que es de suma importancia, porque incluso podría dar pie a una nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque finalmente esa propiedad forma parte del acervo patrimonial. Recordemos que el matrimonio es un contrato, amigos, y en este contrato son como socios ambas partes, ¿no? Que no pueden lucrar con la masa que significa el patrimonio. Y si van a lucrar, si van a venderlo, pues tiene que haber consentimiento de ambas partes. Desde la firma, obviamente,
cuando entregan la escritura, pues ya no. Es únicamente en esa ocasión que les comentábamos que se paga ese 50% del costo total que les hayan dado de presupuesto. Ese día tienen que presentarse ambas partes debidamente identificadas para hacer la firma del contrato. Bueno, posteriormente, ya una vez que se reunieron todos los requisitos, ¿verdad? Es muy importante también, amigos, que estén muy atentos a que su escritura coincida fielmente con sus datos, por ejemplo, en la identificación, en su acta de nacimiento, porque muchas veces hay personas que tienen errores en el nombre, por ejemplo, dicen, no, pues yo estoy segura que mi escritura está a mi nombre, pero de verdad, licenciado, no me dejarás mentir, se dan cuenta que existe el error hasta que están ya queriendo vender, o ya a veces en la notaría, ya con los documentos, que les falló una letra. Por una letra no pueden hacer una escrituración, porque es como si fuera totalmente otra persona. Entonces tiene que coincidir realmente, fielmente, el nombre que está en la escritura con el nombre que está en su identificación, incluso en su acta de nacimiento o en su acta de matrimonio, ¿verdad? Todos esos nombres en esos documentos tienen que coincidir fielmente. Y bueno, pues ya después de haber pagado ese 50% el día del contrato, no tarda mucho después, más o menos alrededor de 15 días a un mes, en que les darán cita para ya lo que es la entrega de la escritura, ¿verdad? Sí, ya previamente le habían mandado a inscribir en el registro público de la propiedad. De esos gastos también incluyen lo que el notario va a cobrar por la transacción de esta operación, ¿no? Es muy importante que el notario público siempre va a cobrar con base en el monto de la transacción de la compraventa de inmueble. Se rige mucho sobre el monto en que se va a vender. Es muy importante de verdad prestar atención a todos. No lo hagan, no compren un bien inmueble si no es, lo volvemos a repetir, no compren un bien inmueble si no es a través de un notario público. Un notario público les va a dar el acompañamiento adecuado para darles certeza jurídica y ustedes eviten comprar problemas. Esa certeza jurídica se las va a otorgar el notario público. Incluso los contratos de compraventa, muchos notarios hacen te otorgan el propio contrato de compraventa para darle seguridad. El notario público no va a autorizar una compraventa en su notaría si no tiene la certeza de que se está haciendo con todas las herramientas jurídicas para proteger a ambas partes, desde los pagos hasta la entrega del bien inmueble. Por eso es muy importante que presten atención en dado caso que quieran llegar a comprar un bien inmueble, que acudan y lo hagan legalmente, que le den formalidad más bien ante un notario público. Él es el único que les va a poder dar la certeza para adquirir un bien inmueble y darle seguridad a su patrimonio. Y esa certeza va más allá del momento de la compraventa, porque si bien es cierto que en ese momento pues tú ya estás seguro, ¿verdad?, de lo que adquiriste, también se paga esa seguridad para prevenir el día que tú ya no estés. Claro. Porque una vez después de haberte entregado tu escritura, una de las obligaciones del notario pues es hacer llegar esos datos del nuevo propietario a las instituciones públicas, como es el registro público, el Archivo General de Notarías. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando tú quieras vender tu propiedad, igual la nueva persona o la nueva el cliente que se interese por tu propiedad, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que estamos recomendando aquí al inicio del programa es verificar si realmente tú eres la persona que le está ofreciendo esa propiedad, es efectivamente el dueño. Entonces, ¿cómo van a saber si solamente pues tú tienes tu escritura? Tienen que saberlo si el notario hizo bien su trabajo, pues hizo este anuncio, esta publicidad, esta publicación, tanto en el registro público como en el Archivo General de Notarías, para que en cualquier momento, cualquier persona que se interese por tu propiedad o se tenga que responder, a veces hasta por una deuda o algo así, realmente exista la información en estas instituciones de que tú efectivamente eres el dueño de esa propiedad. Correcto, porque muchas personas, bajo el pretexto de que es muy caro un notario público, nada más hacen la compraventa a través de un contrato
físico, sin esta formalidad que requiere el notario público. Lo único que están haciendo es, obviamente, primero que nada, una incertidumbre, ¿no? Queda en el limbo. ¿Qué están comprando? Segundo, están trasladando un problema presente a un problema futuro, porque, como bien menciona la licenciada, con este bien inmueble algún día va a quedar en un testamento, va a quedar en manos de otra persona, lo vas a querer vender, etcétera, infinidad de posibilidades. Esa persona te va a pedir ciertos requisitos que tú debiste haber cumplido desde el inicio de la compraventa. Pongamos un ejemplo: cuando tú adquieres una propiedad de notario público, te cobran un impuesto del ICR, impuesto sobre la renta, sobre la adquisición de bienes inmuebles. Impuesto, si no lo pagaste a la adquisición del inmueble, se va durante todo el tiempo, y los recargos de verdad sí son importantes, y que tendrías eventualmente que ponerte al corriente para regularizar tu propiedad. Entonces, obviamente, reitero, no trasladen ese problema presente a un problema futuro. Y nuevamente reiterarles, a lo mejor sí es un costo importante, que a veces pues sí hay que ahorrar un poco, ¿verdad?, para darle esa formalidad a algo que ya vamos a adquirir, porque de por sí de entrada dices, bueno, pues ya ahorré para comprar un terreno, una casa, y encima gastar en eso es lo que motiva a veces mucho a las personas a que traten de posponer ese pago. Pero no lo pospongan, de verdad, amigos, es bien importante, le repetimos, no son ni 1,000 ni 2,000 pesos, o sea, la verdad es que son cantidades muy fuertes para poder adquirir un patrimonio, como para que pospongan esa formalidad. Realmente integren dentro de su presupuesto de adquirir un inmueble, como incluso lo mencionaba, licenciado, como lo hace Infonavit o Foviste, que dentro del crédito que a veces otorgan está un apartado que dice es para gastos de escrituración. Sí. Porque no se arriesgan a darle un crédito a un trabajador, por ejemplo, únicamente para amarrar el inmueble, por decirlo, no, o sea, realmente aseguran o protegen que este inmueble realmente tenga la formalidad, esta transferencia tenga la formalidad notarial, ¿verdad? Claro. Entonces, si ustedes no lo van a comprar mediante un crédito, si es de manera independiente, conserven o planeen, integren dentro de su presupuesto de la compraventa los gastos notariales, porque es la mejor forma en la que no van a correr ningún riesgo, no van a llevarse un mal momento, una muy mala experiencia, que la verdad es que sería cosas muy difíciles, ¿no? Porque es un ahorro de muchos años, son cantidades fuertes. Y bueno, pues que sepan también que estos pagos altos, pues como ya mencionábamos en algún momento, no son todos para los notarios. Realmente ellos tienen un tabulador de costos que no pueden excederse, ¿verdad? La mayoría de estos pagos son impuestos que se pagan al gobierno por las transferencias de las propiedades, pero pues ellos como profesionistas, como notarios, la verdad es que también tienen que tener un ingreso por sus honorarios, y pues es muchas veces bien ganado. Créannos que en el ejercicio de la profesión, los notarios que hemos conocido son personas que se esfuerzan, la verdad, profesionistas que tienen un afán realmente muy importante de la legalidad, de hacer de servicio, ¿no? De tener realmente las capacidades y las facultades de servicio para la comunidad, para la sociedad, y se esfuerzan mucho. La verdad es que es una de las profesiones que requiere que cumplan con exámenes en el colegio de notarios que no son fáciles. Sí. La verdad es que muchas veces se pasan años y años y años estudiando, hacen su propuesta para un examen y si no lo pasan, de verdad es que es un título muy muy ganado a sudor, a lágrimas, a esfuerzo, a verdadero esfuerzo, porque son yo creo que de las profesiones que requieren más preparación. Sí, claro. Muchísima preparación. En algún momento tuve la oportunidad de asistir a alguna conferencia en donde se daban varios temas de derecho notarial, porque esto
pues es la puntita nada más, ¿no? Un acercamiento nada más a una de las actividades que hace el notario, pero la verdad es que son muchas más, sí. Muchas más. Por ejemplo, la disposición de voluntad anticipada, ¿no? Es un trámite notarial también que se hace, en donde ven todas las facultades de la persona que va a designar esa voluntad, que para quienes no sepan, a grandes rasgos les explico, es un documento que se hace ante notaría en el que la persona, en pleno uso de sus facultades mentales, renuncia a cualquier tratamiento extraordinario como para poder preservar su vida. Y muchas veces es importante que también se tenga, amigos, porque en esos momentos, cuando por enfermedad o por accidente, muchas veces las personas no están en facultades de poder decidir sobre lo que sí quieren o no quieren que practiquen en su cuerpo, los que toman las decisiones son las familias. Sí. La familia muchas veces se aferra a querer preservar con vida a su familiar, ¿no? Y a veces también ese es motivo de separación entre hermanos o entre familia, porque hay alguna parte que dice, no, mi papá o mi mamá no hubiera querido esto, o mi ser querido no hubiera querido que, por ejemplo, lo entubaran o que le hicieran una braqueotomía o no sé, desconectaran. Procedimientos muy extremos, ¿no? Para conservar la vida. Él no hubiera querido eso, y otra parte de la familia se aferra a que se agote hasta el último recurso para tener la vida a lo mejor de manera artificial y con un sufrimiento extra a su familiar, ¿no? Entonces hay mucha gente que yo creo que es algo muy respetable, claro, el poder decidir sobre tu vida, qué momento, qué procedimiento, si quisieras o no quisieras, ¿verdad? Y ya cuando existe esta disposición, quienes quieran o quienes no quieran, se tendrán que quedar con su opinión, pero tú tienes una voluntad anticipada que tiene que hacerse valer, porque si no, incluso hay responsabilidad médica, lo hemos tratado en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando hay negligencias médicas. De hecho, también tenemos el programa de voluntad anticipada, por ahí nuestros amigos, si quieren buscarlo, así se titula el programa, voluntad anticipada. Tocamos ese tema un poquito más a profundidad, sobre qué es, para qué sirve, en qué nos convendría conocer ese tipo de cuestiones. Una pregunta muy recurrente en la compra y venta de un inmueble: ¿quién es el que paga? ¿El notario público, el comprador o el vendedor? Por ley, por excelencia, el que debe de pagar el impuesto, más bien el notario público, es la persona que compra, ¿no? Salvo que se estipule o se acuerde la voluntad de que sí, bien, te voy a comprar, pero tú vas a pagar, tu vendedor vas a pagar todos los trámites notariales. Esto se puede negociar, acordar, ¿verdad? Entre las partes, porque pues sí, es costumbre, ¿no? Que generalmente el que vende absorbe los gastos, pero muchas veces esto es a conveniencia, y también se ve dentro del proyecto que hace el departamento jurídico dentro de la notaría. Cuáles son las posibilidades, los acuerdos que hay entre las partes, porque muchas veces puede incluso dividirse. A ver cuánto es el costo total, vamos a ir al 50%, o sabes que yo, en vendedor, solamente absorbo todos los gastos hasta obtener, por ejemplo, estos certificados que les mencionábamos, ¿no? Certificados de no adeudo de agua, de predio, a veces son sumas importantes porque hay adeudos de muchos años, pero ya tú, comprador, te encargas de pagar la escrituración, ¿no? Pero ya finalmente es un acuerdo que se hace entre las partes, el día que es la reunión con el departamento jurídico para recibir el proyecto, y se puede negociar, y lo importante es que sepan que sí es bien importante el que le den la formalidad necesaria, y que hay muchísimos otros trámites que también les puede auxiliar el departamento de la notaría, ¿no? La notaría, incluso simplemente para un contrato no de venta, simplemente un usufructo, licenciado, ¿no? Yo te quiero mucho, eres muy muy buen colega y te voy a dejar mi despacho, ¿no? Por ejemplo, tú lo vas a trabajar y te lo voy a dejar a trabajar los siguientes 20 años. No te lo estoy heredando,
no te lo estoy vendiendo, no te lo estoy rentando, te voy a dejar el uso y disfrute No, de más esa propiedad. Es un contrato de usufructo que solamente va a tener validez si es notariado, ¿verdad? Y así muchos tipos de tratos y de acuerdos, de contratos, para que tengan validez, deben de ser ante notario público. Correcto, es una parte muy importante del derecho de los contratos y una forma muy idónea de darle seguridad a todo este tipo de cuestiones jurídicas, licenciada. Bueno, pues, amigos, pues les agradecemos mucho el habernos acompañado. Tratamos de traerles siempre temas de interés y ya saben que siempre estamos para servirles en el despacho Nacional Barra de Abogados Lex, tanto el licenciado Jorge como su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega. Pues estamos para servirles al 55 25 04 6601 y al 55 22 33 6305. Cualquier asunto en diferentes materias, no somos los únicos. Yo soy especialista en materia familiar y civil, el licenciado un muy buen especialista en materia penal, pero tenemos también colegas en materia mercantil, por ejemplo, laboral, y ya saben que cualquier asesoría que podamos brindarles es sin ningún costo, siempre y cuando nos mencionen que son amigos seguidores de aquí, de nuestra estación querida Radio Mix Valle. Y pues eso es todo por nuestra parte. Espérenos la próxima semana, el programa también será de su interés. Muchas gracias. Hasta luego.